Bienvenidos queridos amigos y amigas a mi cocina. Hoy les traigo una receta estupenda para celebrar una ocasión especial. Solomillo de cerdo con zanahorias glaseadas. Para esta receta necesitamos los siguientes ingredientes. 2 solomillos de cerdo que aproximadamente me pesan 1 kilo. 200 gramos de zanahorias. Si tuviésemos zanahorias baby sería ideal. 1 cuchara de mantequilla. 1 cubito de caldo de pollo desmenuzado. 1 par de hojas de laurel. 1 limón. 150 mililitros de nata. 100 mililitros de brandy. Si no tenemos brandy, podemos agregarle vino blanco. 2 cucharadas de azúcar. Sal. Pimienta molida. Y aceite de oliva. El solomillo es una carne magra muy selecta que procede de la parte lumbar, alojado entre las costillas inferiores y la columna vertebral. En esta receta la carne queda jugosa con una combinación de sabores dulce y salado. Antes de empezar la receta, vamos a quitar estos restos de grasa con un cuchillo que corte bien. Después lo lavamos muy bien y lo vamos a secar con un papel de cocina. A continuación, lo cortamos en trozos de 3 centímetros aproximadamente. Una vez que tenemos los solomillos en trocitos, echamos bien de sal. También le vamos a echar la pimienta. Y ahora vamos a masajear y dar unos golpecitos para que se penetre bien estos condimentos. Así tendrá buen sabor la carne. Ahora vamos a limpiar estas zanahorias. Le quitamos esta parte y raspamos. Cuando hemos terminado, los vamos a lavar y también vamos a limpiar nuestra tabla. Luego las cortamos en trocitos más pequeños. El tamaño y la forma de cortar será a nuestro gusto e imaginación. En mi caso las voy a cortar aproximadamente de 3 centímetros. Luego las voy a tornear, redondeando un poco los extremos. Así le daremos un aspecto diferente a nuestros trocitos de zanahorias. Los restos que nos ha quedado de tornear las zanahorias las podemos guardar para otra preparación. Agregando un par de huevos a estos restos de zanahoria
y un poquito de queso sale una tortilla estupenda. Lo tapamos con un trocito de film y lo guardamos en el frigorífico. Después lavamos y secamos muy bien el limón. Rallamos la piel y lo reservamos. A continuación, vamos a echar las zanahorias en una cacerola pequeña. Agregamos agua que las cubra ligeramente. Agregamos la ralladura de limón. Cortamos por la mitad el limón. Exprimimos el zumo de medio limón sobre las zanahorias, utilizando un colador para que no caigan las semillas. Agregamos el cubito de caldo desmenuzado. También agregamos el azúcar y la mantequilla derretida previamente. Una vez que empiece a hervir, tapamos y dejamos cocer a fuego suave hasta que las zanahorias estén cocidas. Mientras tanto, pondremos a calentar aceite que cubra el fondo de la sartén. Cuando empiece a calentar, agregamos los trocitos de solomillo. Agregamos las hojas de laurel. Doramos bien por todos sus lados y reservamos. Bajamos el fuego y retiramos las hojas de laurel. Para recuperar el jugo que ha quedado en la sartén, agregamos la nata y vamos a remover con una varilla o cucharón, formando una salsa cremosa y de color uniforme. Conseguido el punto, lo reservamos un momento. Ahora vemos que las zanahorias están bien cocidas. Colamos el poco caldo que queda y reservamos caliente para servir. A la hora de emplatar, pondré los solomillos en el centro. Alrededor del plato pondré las zanahorias glaseadas. Y por último, le voy a bañar con esta deliciosa salsa. Las hojas de laurel la podemos utilizar para adornarlo o una ramita de perejil fresco. Servido mi receta de hoy. Solomillo de cerdo con zanahorias glaseadas. Te invito a que la prepares y disfrutes de este delicioso plato. Y si te ha gustado, dame un like, déjame tus comentarios, compártelo. Si todavía no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte la siguiente receta.